implantar un anillo intracorneal es cambiar la forma anatómica, ¿sí? Es como ortopédico el planeamiento de esto. ¿Y cuál es el objetivo? Aplanar la parte que está más curva. Se puede aplanar la parte central, la parte paracentral, la parte que está inferior, y hay un montón de anillos y vamos a hablar después de ello. Pero el problema está en entender cómo funciona. La primera persona que ideó esto fue el doctor Barraquer hace muchos años, casi 60 años, y él tenía una teoría, ¿no? Si se incrementa el espesor del tejido de la periferia corneal, se consigue aplanar la parte central, mientras que si se adiciona tejido en el centro, se aumenta la curvatura corneal. Esto desde el punto de vista anatómico funciona. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos algo que genera un espesor corneal en la parte central, vamos a conseguir un aplanamiento, un aumento de las tensiones superficiales hacia los costados y va a aplanar la punta. Así tan simple como eso. Entonces podemos decir que si nosotros a mayor será el tensado de las lamelas corneales supradyacentes, mientras más tenso pongamos el anillo, ¿sí? Y mayor aplanamiento y mayor efecto refractivo inducido, mientras más espesor del anillo pongamos. ¿Está bien? Hasta ahí todo perfecto, pero en realidad, ¿cuál es la fórmula? Hay muchas marcas y hay muchos nomogramas para colocar anillos. Cada marca ha hecho lo suyo a través del tiempo. Acá pueden ver nomogramas de casas comerciales, Corneal Ring, brasilera, que más o menos salió por el 2007, AJL que ha ido evolucionando, Kera Ring que tuvo en el 2009 el primer nomograma refractivo, buscándose con refracción, y con forma de ectasia, en 2012 lo cambió, y ya actualmente usa un nomograma más estandarizado a lo que tenemos en el tipo de ectasia corneal. También salieron otras marcas, no sé si habrán conocido los de Gamma Visión, que son unos anillos que no tienen anillos asimétricos, pero funcionan dependiendo de por dónde pasa la ectasia, o sea, si la línea medial está comprometida o no. ¿Está bien? Esa es una publicación que fue brasilera, una publicación brasilera que salió hace unos años, donde dijeron, no, acá está el secreto, un anillo para todo. ¿Cuál es un anillo para todo? El anillo de 320 funciona para todo. Y no es así. En algún momento, el anillo de 320, por la tendencia que hubo en el 2006 con Miollin, funcionaba bastante. El problema es que te podían quedar hipermétropes. O sea, un paciente que tenía -4, tú le ponías un anillo de 320 y de pronto el paciente te quedaba con +4. Entonces, sí funciona para ciertos grados de ectasia. Pero para esto, vamos a ver qué ha habido a través del tiempo. El primer nomograma de AJL con Ferrara mencionaba más que todo si la ectasia estaba desplazada de la línea medial. Imagínense una córnea, tú le pones una línea medial, ¿no? hacia la dirección donde está alterada, y te decía si está pasando el 100% de esa línea medial, o si está comprometiéndola parcialmente, o si está comprometiendo central. Y de ahí te hablaban de un poco de la asfericidad. Entonces te decía, pon un anillo más grueso, o un anillo más curvo, o un anillo de 5 milímetros, todo va a depender de dónde está situada la ectasia. Esto fue cambiando a través del tiempo, siempre ha habido competencia con Kera Ring. Kera Ring saca ya un nomograma refractivo, donde hablaba, por ejemplo, si el paciente tenía más miopía, más grueso el anillo, ¿sí? Si el paciente tiene más astigmatismo, más corto el anillo, más grueso el anillo, más central el anillo. ¿Está bien? O sea, 5 milímetros, por ejemplo, para los astigmatismos muy altos, ¿no? En el caso de las esferas, por así decirlo, las esferas muy altas, lo que buscábamos era que el anillo sea lo más largo posible. En estos casos todavía no, en estos tiempos no habían de 320, se usaba 210, anillos largos, gruesos, donde buscabas aplanamiento de la parte central. Pero ¿qué pasa? Tú no puedes catalogar a un paciente refractivamente, a un paciente ectásico desde el punto de vista refractivo, porque la refracción nunca es certera. ¿Está bien? Entonces, algunos casos de estos nomogramas no quedaban bien. Esa es la verdad. Es más, habían combinaciones. Un anillo de 160 con un anillo de 90 de largo, ¿no? ¿Para qué? Para jalar la ectasia hacia la parte central. El objetivo era que si la ectasia estaba muy desplazada, como pueden ver en esta zona de aquí, que por ejemplo
la ectasia tipo 1, que estaba muy desplazada, pasada la línea medial, y tú tratabas de jalarlo hacia la parte central, no pasaba nada. Ese anillo de 90 grados chiquitito que estaba ahí estaba flotando prácticamente, ¿no? Es más, hasta a veces aplanaba la persona plana. Y el paciente no quedaba con una buena visión. ¿Está bien? Este es un nomograma que lo creó Ferrara, ¿sí? Donde hablaba de esfericidad. Decía, no, mira, ¿sabes qué? La refracción no es el objetivo, hablemos de esfericidades. ¿Y por qué salió el tema de esfericidades? Se puso muy de moda en el 2011. Porque el tema de la esfericidad se alteraba mientras más protruida estaba la córnea. ¿Qué es la esfericidad? Simplemente estamos hablando de protrusión. Ahí las máquinas hablaban de la esfera de mejor ajuste, hablaban de que si pasaba mucho la esfera de mejor ajuste, más prolata es, mayor esfericidad. Entonces, ¿qué querías? Aplanar esa esfericidad. Y te mencionaba, mientras más esfericidad, más grosor corneal. Igual, no es algo que sea, funciona, pero funciona solamente en las ectasias centrales. No funcionaba en las asimétricas, que es lo que normalmente viene en los medios. En el Perú, la gente lo deja. O sea, el paciente que tiene menos 8 no sabe que tiene una ectasia. Y cuando vienen a la consulta tienen menos 6 de astigmatismo con un grado de espera. ¿Por qué? Porque ya está totalmente desplazado y esta es una ectasia ya totalmente asimétrica. Albertazzi, de la misma forma, empieza a hablar, no, vamos a combinar anillos. Creo que lo estoy mareando todo, pero bueno, vamos a pensar de que hay varios tipos de anillos. Ya estamos hablando de combinar anillos de base plana con anillos de base cónica. ¿Cuáles son los de base cónica? El único que está aprobado por el FDA. Estamos hablando de los Intacs, que en algún momento salieron 2 versiones. ¿Y él qué hace? Entonces empieza a agarrar un Intacs, que aplana un montón, súper grueso, 7 milímetros, zonas más, mientras más alejado del centro, más gruesa es la córnea. Entonces tú puedes agarrar y poner un anillote de 300 micras, y claro que te va a aplanar. Yo les cuento una experiencia rapidita. Cuando estaba empezando a poner anillos, yo me acuerdo que ponía Intacs, y un paciente un día me quedó más 6 o más 7 con un Intacs, con 2 Intacs, puestos con bomba de succión de la misma marca. Claro, pues pones un anillo de 350 micras, ¿no? Que de pronto te aplana tanto que te asusta. Y es por eso que comenzaron siendo para miopías altas. Estos no eran, el objetivo nunca fue en sus inicios no fueron para ectasias, era para bajar miopía. Entonces acá tenía cierta lógica poner el anillo más grueso, más poder, así sea periférico, que sería un Intacs, con un anillo de base plana, ¿no? En este caso un Ferrara o un Keratin, los que son de forma cónica, para tratar de aplanar y jalar. Hay varios nomogramas de esto, muchos de ellos, cada persona que publica lo suyo dice que le funciona. Yo he puesto varios anillos, ¿ya? Y no es imposible decir que todos me funcionan, pues. No funciona así. A veces cambias, sacas anillo, vuelves a poner, le tienes que explicar al paciente. Estas cosas así son. ¿Y por qué sucede así? Porque la distribución de las velas no es igual en todas las personas. Una persona que tiene un patrón topográfico en topografía con un desplazamiento, imaginemos un DAC, no tiene el mismo grado de desplazamiento de fibras de colágeno que otro que tiene la misma topografía. O sea, tú le pones el anillo y no va a ser el mismo efecto. Ahí está el déficit, en realidad. O sea, las máquinas topográficas te dicen curvatura, pero no van más allá de la distribución de lamelas, de esas fibras de colágeno que tienen en el estromo, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que funciona desde mi punto de vista? Este es el nomograma de fenotipos de Fernández Vega. ¿Pero por qué lo menciono? Porque acá más que todo tú vas a entender cuál es el tipo de ectasia y cuál es el anillo que deberías poner. No está completamente cerrado. Todavía hay evoluciones. Es más, José Alfonso ya ni siquiera le dice ni DAC, ni Snowman, ni Nitro. Ahora le dice no coincidente y más que todo trata de explicarlo. ¿Sí bien? Sí. ¿Está bien? Este es el nomograma, si quieren tomen foto. Hay un montón en internet de esto. Los cinco tipos son el NIPPEL, que estamos hablando de una ectasia central de alta esfericidad, como bien lo mencioné, una esfera de mejor ajuste, mucha esfericidad. Son ectasias centrales donde tú puedes poner un anillo de arco amplio tratando de aplanar esa curva desde el punto de vista central. ¿Cuál es el anillo de arco amplio? Tenemos anillos de 210 y tenemos anillos de 320 o 325 dependiendo de la marca.
o de 300 micras. ¿Quieres bajar más? Más grueso. ¿Quieres bajar menos? Menos grueso. ¿Quieres bajar 200, 250, 300? ¿Quieres tener menos molestias visuales? Zonas ópticas más grandes. ¿Quieres hacer más efecto refractivo? Menos ópticas más chicas. Tenemos el croissant, que son ectasias donde el eje topográfico y el eje cromático están entre las 0 y 30 grados, que en realidad es fácil tratar un croissant con un solo anillo, no necesitas dos por lo general, ¿sí? Estamos hablando de donde la ectasia está semi-desplazada hacia un lado, no necesitas poner un segundo anillo porque estarías aplanando la zona más curva, solamente con uno bastaría. Y muchas veces este astigmatismo se reduce. Tenemos los dos problemáticos, que es el DAC y el SNOMA, que es por lo general en nuestro medio lo que ya llega, porque ya tiene el paciente más frotamiento, más deformidad, y son los pacientes que peor calidad visual tienen, que vamos a hablar después de ellos. Pero solamente para recalcar, son ectasias asimétricas. Y tenemos el bow tie, como la imagen que mostró el doctor Jorge. No te puedo mencionar tu nombre bien, pero en el bow tie tenemos un corbatín muy pronunciado, que puede tener cierta pérdida de ortogonalidad, ¿sí? Donde dos anillos harían el efecto de bajar el astigmatismo. Si es muy simétrico, yo no pondría, a menos que haya un caso de progresión, en ese caso podría tratar con crosslinking, no pondría anillos, pero bueno, vamos a hablar de eso. Entonces hemos dicho que hay 5 formas, 2 de ellas son las formas asimétricas. Los primeros 3, que son los simétricos, funcionan muy bien con anillos, como sale en este ejemplo. Tenemos el croissant, que mencioné que se puede poner un solo anillo. Tenemos el nippel, donde la felicidad está muy alterada, donde tenemos una prolaticidad muy alta, donde tenemos un efecto esférico muy alto, no hay tanto astigmatismo por lo general. Y tenemos un bow tie, donde hay un corbatín que está sujeto a ectasia corneal y irregularidad. ¿Qué pasa con estos casos? Tú le pones, en el caso del croissant, un anillo, en el caso del nippel le pones un anillo de arco amplio, y en el caso del bow tie le pones 2 anillos. Y así ves cómo los resultados te dan lo que tú estás buscando. Va a mejorar la agudeza visual y la calidad visual. Si no nunca vas a llegar a 0,0. Esto no tiene un fin completamente refractivo. Puedes poner después un lente fáquico y mejoras la vida del paciente. El problema está en estas 2 ectasias, ¿sí? Porque ya son completamente distorsionado el grado de protrusión. Estamos hablando del DAC, donde el moño, la parte alterada, está solamente localizada en una parte. O sea, acá tú no le puedes poner un anillo simétrico porque estarías aplanando la parte plana, ¿sí? Y el snowman, donde es un moño, panzón, en la parte inferior, que también tienes que buscar cómo redistribuir esa parte que está protruida. ¿Está bien? ¿Cómo puedo diferenciar cuál es cuál? Hay veces que de pronto te viene un snowman o te viene un DAC y no sabes cuál es cuál. Con topógrafos que son de cámara de James Louvre es mucho más difícil definirlos. En realidad necesitas más que todo un topógrafo a nivel plástico, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo distingo? En tu mapa de wavefront corneal, de cualquier topógrafo, tú vas a ver el eje y lo vas a comparar con la cáula, el eje plano. ¿Está bien? Como dice acá la regla de Fernando Alfonso. Ahí está el flat, la parte de arriba, el eje y el eje cromático. ¿Está bien? En dioptría, claro está. Entonces, en el caso del DAC, no está completamente perpendicular, no pasa los 30 grados. Tenemos un eje plano con un eje de wavefront que no está completamente perpendicular. ¿Está bien? En cambio, en el caso del snowman, sí, está completamente perpendicular. Uno está a 100 y el otro está a 0, por así decirlo. Esa es la forma de decir cuándo voy a usar qué. ¿Y por qué les menciono esto? Porque Pamun ahí en el 2021 hizo una publicación y después dio la charla, dio la publicación hablada en ESCAS, y él dijo que
era mucho más simple tratarlo con anillos asimétricos progresivos esto. ¿Por qué? Porque claramente estoy solamente haciendo efecto en la parte que está construida. En la parte que no hay curvamiento, no estás haciendo tanto efecto. Y acá es donde se usan los anillos progresivos. ¿Y qué son los anillos progresivos con los anillos asimétricos? Pues son anillos que de pronto tienen diferencia en altura y diferencia en base. Normalmente vienen de 160 grados o de 210 de arco. Y vienen con una diferencia de grosores de 150 a 250 o de 150 en la parte más delgada a 300 micras. Que mientras más grosor tengas, más efecto va a tener. ¿Está bien? Es fácil cuando tenemos un anillo de 210 en la mano y decimos, ya mira, ¿sabes qué voy a implantar en este caso? Pero ¿dónde entra el de 160, perdón? Pero ¿dónde entra el de arco largo? ¿Dónde entra el anillo ese de 210 que es tan largo que habíamos dicho que es para los nipples? Bueno, el anillo de arco amplio entra para ciertos grados de ectasia donde también tenemos cierto encurvamiento superior. ¿Cuándo usamos un anillo de 5 milímetros y uno de 6? Mientras más astigmatismo tengas y quieres bajarlo más cerrado el anillo, más chico, y el de 6, pues más efecto, más grosor, puedes hacer que el paciente tenga más aplanamiento. Sin embargo, yo les digo una cosa, llevamos un tiempo, no poniendo anillos de 5 tanto como de 6. Antiguamente nos encantaba de poner porque había mucho planeamiento, pero había mucho más dificultad visual de noche con los pacientes. Y esto lo he conversado con varias personas que ponen anillos, entonces a mí me dicen, oye, mira, si yo cada vez más indico de 6, porque el paciente se queja mucho en noche de los halos o de las molestias visuales que genera ese anillo pasando por el eje visual o cerca de la boca. Hablemos de los 210. Este caso es un esnoma, hasta al parecer, ¿no? Vemos que simplemente tiene un abonamiento inferior, tiene un eje comático que no es coincidente. Estamos hablando de un paciente que tenía una dureza visual previa de 20-100, con corregida tenía 20-50 y una refracción de -3 con -4,75. Esta es la posterior al implante. Se puso un anillo de arco amplio. ¿Y por qué decidimos eso? Más que todo por la cara posterior. O sea, la cara posterior no es determinante, pero decidimos hacer eso y cualquier cosa se cambiaba el anillo. Cambiar un anillo no es complejo en realidad, ¿sí? Y por más que te digan que el anillo se haya puesto hace muchos años, se puede sacar. Es más, a veces tú sacas el anillo y el grado de la cicatrización genera cierto aplanamiento en el paciente. O sea, tampoco está perdido todo. ¿Cuál es el problema? Como les mencioné, tú pones el anillo y hay un efecto todavía corneal, más o menos de 700 micras, como sale en la imagen. Este es un estudio francés recontracitado, donde esas 700 micras desde el anillo hacia la parte central que está haciendo efecto genera mucha distorsión visual en noche. Por eso los de 5 milímetros que mencionaba que no es lo mejor, a veces. Ese es el otro caso, un astigmatismo alto. Ese es el eje comático a 105 grados. El eje de la K1 es a 152, no es completamente perpendicular. Se pone un 160, 150, 250. Y este es el astigmatismo posterior. ¿Sí? Entonces, hay casos indicados que funcionan muy bien los progresivos. Desde mi punto de vista, es lo que más me viene a mi consulta. Me encantaría que todos sean nipples, pero no es así. Nosotros hicimos un trabajo, ya lleva rato, esto de acá son 56, en realidad ya pasaron bastante el número, pero comparamos, esto fue cuando recién estamos empezando, en realidad tuvimos la suerte de que AJL nos mande la bomba y nos mande algunos anillos, y comparábamos la agudeza visual sin corrección, con corrección, refracción subjetiva, coma. Queremos ver cómo funcionaba esto, ¿sí? La implantación toda fue manual, con bomba de succión es una tunelización bastante amplia, estamos hablando de casi 1 milímetro. La implantación, en verdad, el túnel es grande. Algunas personas dicen que mientras más grande el túnel, menos efecto de tensado va a haber. Y es por eso que a veces con femtosegundos se hace 0,9 o 0,8. Pero igual aplana. Esos son los resultados que tuvimos. Todos los pacientes tuvieron mejoría visual. ¿Sí? Todos los pacientes tuvieron mejor capacidad visual posterior corregida o sin corrección después de la implantación de anillos. Ven los resultados visuales. Sé que es mal gusto poner la tabla de Excel, pero vemos algún paciente de pronto que veía 20-150 en el peor de los escenarios con corrección y pasa a 20-70 con corrección
si es verdad, tiene una medida alta, pero ya puedo implantar un lente fáquico porque ya por lo menos sé que ese paciente mejora la visión. ¿Sí? Ya por lo menos tengo una refracción más cercana a lo que debería tener. Eso es para otra charla, que se la dejo a Germán, cuando implantar un lente fáquico posterior a anillos. Como conclusión podemos decir que los anillos progresivos disminuyen la curvatura y la aberración cromática en todos los grados de displasia corneal. Los nomogramas actuales son muy predictivos para las córneas simétricas como el Cruzan, Nipple o Bowtie. Sin embargo, en el DAC y en el Snowman es recomendable usar nomogramas de casas comerciales que tienen anillos asimétricos. Y recordar lo más importante, que siempre hay que aplanar la zona más curva y no la zona más plana. Es malo sobrecorrer. Muchas gracias.